A finales del siglo XX, el mundo creyó haber ganado la paz. El muro de Berlín caía en 1989. Los líderes del planeta se daban la mano frente a las cámaras y las noticias hablaban del fin de la historia. Pero mientras la gente celebraba, en los pasillos silenciosos de los cuarteles militares, un puñado de estrategas observaba algo distinto. El enemigo ya no era visible. No tenía bandera, ni rostro, ni fronteras. Era un nuevo tipo de caos, impredecible, invisible y cambiante. Las antiguas fórmulas de control, basadas en jerarquías, órdenes y mapas estáticos, ya no funcionaban. El equilibrio del poder se disolvía como tinta en el agua. Y con él nacía una pregunta inquietante. ¿Cómo se lidera cuando ya nada es seguro? Esa pregunta se convertiría en la semilla de un nuevo lenguaje. Un código que décadas más tarde definiría no solo la estrategia militar, sino también el modo en que viviríamos, trabajaríamos y pensaríamos. Un código llamado VUCA. Con la caída de la Unión Soviética, el mundo entró en una era sin guión. Durante casi medio siglo, dos superpotencias habían jugado un tablero claro. Este contra oeste, comunismo contra capitalismo, orden contra orden. Pero al desaparecer el enemigo, también desapareció la certeza. Nuevas fuerzas emergieron del vacío. Economías inestables, conflictos locales, terrorismo, revoluciones tecnológicas, crisis financieras y una globalización que multiplicaba la información más rápido de lo que los gobiernos podían procesarla. El siglo XXI nacía con una contradicción brutal. Más conectados que nunca, pero menos preparados para entender el mundo. En ese contexto, la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, ubicada en Pensilvania, comenzó a rediseñar su forma de enseñar liderazgo. Sus oficiales comprendieron que los futuros comandantes no enfrentarían guerras lineales, sino entornos donde la velocidad del cambio superaría la capacidad humana de predicción. Y así, en los primeros años de la década de los 90, entre pizarras llenas de mapas, notas y teorías, surgió una palabra que describía ese nuevo caos: VUCA. VUCA no fue creado como una idea motivacional. Fue una advertencia. Los estrategas de la escuela de guerra sabían que los conflictos del futuro serían impredecibles y que la verdadera batalla no sería geográfica, sino mental. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad se convirtieron en los 4 pilares de una nueva realidad. Un mundo donde la información sería tanta que perderíamos la claridad, donde los cambios serían tan rápidos que la estrategia quedaría obsoleta antes de aplicarse, y donde incluso la verdad se volvería un territorio difuso. Este nuevo paradigma no solo redefinió la guerra, también anticipó el tipo de sociedad que todos íbamos a vivir: hiperconectada, saturada, frágil. El ejército había descrito el futuro, pero aún nadie lo sabía. La palabra VUCA aún dormía dentro de las aulas militares, hasta que un nuevo tipo de guerra, sin armas ni trincheras, la despertó. ¿Qué pasaría cuando el mundo civil descubriera que el caos también se podía medir? En lo profundo de Carlisle, una pequeña ciudad del estado de Pensilvania, se alza un edificio de ladrillos rojos y ventanas estrechas, la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Durante décadas fue el lugar donde se formaron los estrategas que decidirían el futuro de las guerras. Pero a comienzos de los años 90, aquel recinto se transformó en algo diferente. Un laboratorio de pensamiento. Ya no bastaban los mapas, ni los números, ni los informes de inteligencia. El enemigo se había vuelto invisible, y eso obligaba a los líderes a pensar de otra forma. Los profesores de estrategia comenzaron a reunir equipos de oficiales veteranos, científicos sociales y analistas de sistemas. Juntos, empezaron a explorar una idea inquietante. ¿Y si el verdadero campo de batalla ya no fuera el territorio, sino la incertidumbre misma? Nació así un experimento mental sin precedentes.
Un intento de entender cómo liderar cuando las reglas del mundo se reescribían en tiempo real. Ese experimento fue el origen del concepto VUCA. Durante meses, los estrategas diseccionaron los informes de conflictos recientes, la invasión de Panamá, las guerras en los Balcanes, los levantamientos en Medio Oriente. Ninguno seguía patrones predecibles. Ninguno tenía una narrativa clara de victoria o derrota. Todo era cambiante, interconectado, confuso. Entonces los investigadores del War College decidieron clasificar los elementos del caos. Primero lo llamaron el entorno dinámico, pero ese término no alcanzaba a describir la magnitud de la confusión. Fue entonces que surgieron 4 palabras que unidas parecían explicar la nueva naturaleza del mundo: volatility, uncertainty, complexity y ambiguity. Cada una representaba una dimensión del desorden que ningún manual militar había contemplado antes. Volatilidad, los cambios que ocurren sin aviso. Incertidumbre, la imposibilidad de anticipar lo que viene. Complejidad, la maraña de factores que se entrelazan. Ambigüedad, la falta de claridad sobre lo que realmente está pasando. No era solo una teoría, era un espejo del futuro. Con el concepto VUCA definido, comenzó la fase más desafiante: entrenar a los líderes para pensar dentro del caos. Los ejercicios ya no consistían en mover fichas sobre un mapa, sino en adaptarse a lo impredecible. Los instructores simulaban escenarios donde cada decisión generaba una nueva crisis y donde la información era contradictoria o incompleta. La lección era clara: no sobreviviría el más fuerte, sino el más adaptable. Los oficiales aprendieron a tomar decisiones con ambigüedad, a confiar en su intuición y a mantener la calma mientras todo se desmoronaba. Sin saberlo, estaban entrenando una habilidad que años más tarde se convertiría en el mayor desafío de nuestra era: la gestión mental de la incertidumbre. Lo que nació como una estrategia militar, pronto se convertiría en una filosofía global. Pero su salto al mundo civil aún estaba por suceder. Y cuando eso ocurrió, transformó para siempre la forma de entender el liderazgo, la productividad y la mente humana. VUCA había dejado de ser un acrónimo técnico. Se había convertido en una forma de ver el mundo. Pero, ¿cómo un concepto nacido entre soldados terminó guiando empresarios, psicólogos y pensadores de todo el planeta? Cuando el concepto VUCA se presentó por primera vez dentro de la escuela de guerra, no fue recibido como una fórmula, sino como una revelación incómoda. Por primera vez, el ejército estadounidense admitía que el control absoluto ya no existía. El caos había dejado de ser un error del sistema, ahora era el sistema mismo. Los estrategas comenzaron a utilizar VUCA no solo para describir conflictos bélicos, sino para comprender la conducta humana dentro de la incertidumbre. Porque al final, la guerra no era más que una metáfora del comportamiento colectivo cuando el miedo domina la mente. El concepto empezó a expandirse como una idea viral dentro de los círculos académicos y gubernamentales. No era solo una herramienta para planificar operaciones, sino un modelo mental para navegar lo desconocido. Y cada letra de VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, se convirtió en una brújula que revelaba una dimensión diferente del desorden. Un mapa invisible del caos y de nosotros mismos. Volatilidad, la primera fuerza del caos. Representa la velocidad impredecible del cambio. En la guerra, la volatilidad se manifiesta cuando un frente cambia de posición sin previo aviso, cuando un enemigo actúa antes de que la inteligencia lo detecte, o cuando una pequeña chispa altera el rumbo de una nación entera. En la vida moderna, la volatilidad es más sutil, pero igual de implacable. Es el mercado que sube y cae en cuestión de segundos, el algoritmo que transforma la forma en que trabajas o piensas, la noticia que cambia el curso de una economía global en un solo tuit. La volatilidad no pide permiso, es velocidad sin dirección. Y lo que desafía no es la fuerza del cuerpo, sino la estabilidad de la mente. En un mundo volátil, el valor no está en resistir, sino en aprender a fluir sin romperse, porque quien se aferra, se quiebra, y quien se adapta, evoluciona.
Si la volatilidad es la tormenta, la incertidumbre es la niebla. Un velo que cubre el horizonte y deja solo una pregunta flotando en el aire. ¿Qué viene después? En la década de los 90, los estrategas del War College entendieron que el futuro ya no se podía predecir con estadísticas. Los modelos tradicionales fallaban una y otra vez, no por falta de datos, sino porque el mundo se había vuelto demasiado impredecible para ser calculado. Esa es la esencia de la incertidumbre, el vacío entre lo que sabemos y lo que no podemos saber. Hoy esa niebla se ha extendido mucho más allá del campo de batalla. Está en la economía, en la política, en nuestras decisiones personales. En un mundo incierto, la ansiedad se convierte en el nuevo enemigo silencioso. Pero la incertidumbre también tiene un regalo oculto. Nos obliga a aceptar el no saber. Nos enseña a movernos con intuición, a decidir con coraje y a descubrir que la verdadera seguridad no está en el control, sino en la capacidad de avanzar incluso sin certezas. La tercera fuerza, complejidad. No hay caos sin conexiones. Los estrategas del ejército descubrieron que cada decisión, por pequeña que fuera, generaba una cadena de consecuencias imposibles de prever. Un movimiento táctico podía alterar no solo una operación, sino el equilibrio de toda una región. La complejidad es eso, una red viva donde todo influye en todo, donde la causa y el efecto se confunden y donde la lógica humana es demasiado lineal para comprender la magnitud de los sistemas que hemos creado. En la era digital, la complejidad es omnipresente. Desde los algoritmos que deciden qué pensamos, hasta los ecosistemas financieros que responden en milisegundos a emociones colectivas. Vivimos dentro de una red tan vasta que ni siquiera los que la diseñaron pueden comprenderla del todo. Frente a la complejidad, el liderazgo ya no consiste en controlar. Consiste en observar, conectar y simplificar. Porque a veces, la sabiduría más profunda no está en entenderlo todo, sino en reconocer lo que ya no es posible controlar. Y finalmente, la ambigüedad. El territorio donde nada es completamente verdadero ni completamente falso. Para los militares, la ambigüedad significaba que incluso la información correcta podía conducir a conclusiones equivocadas. En la vida cotidiana, significa que los hechos, las verdades y las emociones ya no son absolutos. Todo depende de la interpretación. Vivimos en la era de la ambigüedad, donde las noticias se mezclan con opiniones, las redes con realidad y los valores con algoritmos. Nada es completamente claro. Todo puede ser rebatido. Pero hay una paradoja luminosa en esto. Cuando todo se vuelve incierto, también se abre un espacio para pensar por uno mismo. La ambigüedad no solo confunde, también libera, porque obliga a dejar de buscar respuestas externas y comenzar a construir sentido desde adentro. En su conjunto, las cuatro fuerzas, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, no eran un diagnóstico, eran un espejo, el espejo del mundo moderno. Y cada década que pasaba, ese espejo se hacía más preciso. El ejército había descubierto el lenguaje del caos, pero el resto del mundo todavía vivía bajo la ilusión del control. Sin embargo, pronto las empresas, los gobiernos y las universidades comenzarían a enfrentarse al mismo dilema. Nada era estable, nada era predecible, y el cambio era la única constante. Y cuando la economía colapsó, cuando la tecnología aceleró la historia, cuando la sociedad entera empezó a vivir al ritmo de lo inmediato, el mundo civil finalmente se encontró con su propio VUCA, y no estaba preparado. VUCA ya no era solo una herramienta militar, era un diagnóstico global. ¿Qué ocurre cuando el lenguaje del caos sale del ejército y entra en las manos del mundo civil? El nuevo milenio llegó envuelto en promesas. La tecnología prometía conectarnos, la globalización prometía prosperidad, y el Internet prometía libertad. Pero bajo esa superficie brillante
algo se estaba gestando. Apenas habían pasado unos pocos años del año 2000 y el planeta ya mostraba grietas profundas. Atentados, guerras relámpago, burbujas financieras, redes que esparcían desinformación a la velocidad de la luz. El sueño del progreso se convertía en una paradoja. Cuanto más conectados estábamos, más vulnerables nos volvíamos. Los estrategas del ejército lo habían anticipado. El mundo se había vuelto VUCA, solo que ahora el enemigo ya no era externo, era el propio sistema que habíamos construido. La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad dejaron de ser palabras teóricas para convertirse en la descripción perfecta de la vida cotidiana. La economía global era volátil, el futuro laboral era incierto, las sociedades eran complejas y la verdad, ambigua. Por primera vez en la historia, todos vivíamos dentro del campo de batalla mental que los militares habían previsto. Fue un martes, 11 de septiembre del año 2001. El cielo de Nueva York era tan azul que parecía imposible que el horror tuviera lugar bajo esa luz. A las 8:46 de la mañana, un avión impactó contra una de las Torres Gemelas. Minutos después, otro hizo lo mismo con la segunda. El mundo entero quedó paralizado. Pero más allá de la tragedia, aquel día marcó un cambio invisible, el inicio de la era del miedo global. Las guerras ya no serían entre países, sino entre ideas. El enemigo ya no vestía uniforme, podía ser cualquiera. La información se volvía un arma y la incertidumbre, la nueva normalidad. Las instituciones políticas, financieras y sociales se tambalearon ante un enemigo que no podían predecir. Y fue entonces cuando los líderes empresariales, los economistas y los estrategas civiles comenzaron a buscar respuestas en un lugar inesperado: los estudios militares del War College y su modelo VUCA. En los años siguientes, mientras el planeta trataba de comprender el nuevo orden, las corporaciones descubrieron algo inquietante. El mundo de los negocios se había vuelto tan impredecible como el campo de batalla. La volatilidad afectaba a los mercados en minutos. La incertidumbre hacía que ninguna estrategia fuera segura. La complejidad de la globalización transformaba cada decisión en un rompecabezas internacional. Y la ambigüedad se infiltraba incluso en la percepción del éxito. Los directivos ejecutivos comenzaron a estudiar VUCA como si fuera un manual de supervivencia. Las escuelas de negocios lo integraron en sus programas de liderazgo. Y el término empezó a circular en conferencias, revistas y entrenamientos ejecutivos con una nueva traducción. Si el mundo es VUCA, el líder debe aprender a pensar como un estratega. Las empresas ya no buscaban estabilidad. Buscaban resiliencia. Ya no planeaban a 10 años. Planeaban para sobrevivir mañana. En cuestión de una década, el lenguaje militar se convirtió en el lenguaje de los negocios. La primera década del siglo XXI fue una sucesión de crisis que consolidaron a VUCA como la palabra más precisa para describir la nueva realidad. Primero, la crisis financiera del 2008. Millones perdieron sus empleos, las bolsas colapsaron y el concepto de seguridad se derrumbó. Después, las revoluciones tecnológicas aceleraron la información a tal velocidad que el cerebro humano comenzó a saturarse. Y finalmente la pandemia del 2020 demostró que ningún país, empresa o sistema estaba preparado para la fragilidad del mundo interconectado. Cada evento reforzaba lo mismo. Vivíamos en una realidad sin estabilidad, sin garantías, sin control. El planeta entero se había convertido en una simulación de los ejercicios mentales del War College, solo que ahora todos éramos los cadetes. Pero el verdadero impacto del mundo VUCA no fue económico, fue mental. El cerebro humano, diseñado durante miles de años para la estabilidad, comenzó a vivir en un estado constante de alerta. La dopamina, la ansiedad y la sobreinformación se combinaron en una tormenta química que agotó nuestra atención y nuestra capacidad de pausa. Estudios psicológicos de la década del 2010 mostraron un fenómeno nuevo: la fatiga cognitiva global. Una sensación de estar siempre corriendo, sin saber hacia dónde. Las personas ya no se preguntaban cómo triunfar,
sino cómo mantener la calma. Y sin darse cuenta, el mundo entero comenzó a buscar algo que el propio VUCA nunca ofreció: una salida, un antídoto. En medio del caos, surgió una nueva forma de liderazgo. Ya no bastaba con ser experto, había que ser humano, adaptable y consciente. Los líderes que prosperaban no eran los más poderosos, sino los que sabían leer la incertidumbre. Aprendieron a convertir la volatilidad en visión, la incertidumbre en comprensión, la complejidad en claridad y la ambigüedad en agilidad. De forma orgánica, sin proponérselo, estaban dando forma a la evolución natural del modelo VUCA, una transformación que cambiaría la manera de liderar y de vivir. Aquella nueva interpretación tendría nombre propio: VUCA Prime. El caos ya no podía ser evitado, pero sí podía ser entendido. Y si el antídoto al caos no estuviera fuera, sino adentro, y si nosotros fuéramos el antídoto al caos. Año 2008. El sonido de los pisos bursátiles era como el rugido de un océano en tormenta. Los números rojos invadían las pantallas, bancos centenarios caían como fichas de dominó. Y por primera vez en mucho tiempo, los líderes del mundo financiero no sabían qué hacer. Los analistas hablaban de crisis de confianza, pero en realidad era algo más profundo: una crisis de control. El sistema había alcanzado un nivel de complejidad que ya nadie podía comprender del todo, ni los algoritmos, ni los economistas, ni los gobiernos. En medio del colapso, una idea comenzó a circular por los despachos más poderosos del planeta. El mundo no ha fallado, solo se ha vuelto VUCA. Era una justificación, sí, pero también una revelación. El caos ya no era un error, era el nuevo terreno de juego. Las empresas que no aprendieran a adaptarse desaparecerían. A medida que la economía trataba de recuperarse, algo comenzó a cambiar en los modelos del liderazgo. Los ejecutivos tradicionales, formados para planificar y controlar, descubrieron que su mayor fortaleza, la previsión, se había convertido en su mayor debilidad. Los entornos VUCA exigían otra cosa: presencia, agilidad y mentalidad adaptativa. Comenzaron a surgir programas de entrenamiento inspirados en la disciplina militar, pero aplicados al mundo corporativo. Harvard, Stanford y el MIT integraron el concepto VUCA en sus programas de liderazgo avanzado. No se trataba de aprender a mandar, sino de aprender a responder con claridad en medio del caos. Los manuales empresariales adoptaron términos como visión frente a volatilidad, comprensión frente a incertidumbre, claridad frente a complejidad y agilidad frente a ambigüedad. Así nació una nueva filosofía de dirección: liderar como si el mundo fuera una guerra constante, pero sin perder la humanidad. En los años posteriores, las empresas comprendieron algo esencial: no podían controlar el cambio, pero sí podían controlar su respuesta. Así nació el concepto de Adaptive Thinking, o pensamiento adaptativo, un principio que decía: cuando el entorno es incierto, la mente debe ser flexible. Los entrenamientos corporativos comenzaron a centrarse en la neurociencia del liderazgo. Se exploraban las respuestas del cerebro ante la volatilidad, los sesgos cognitivos frente a la ambigüedad y las emociones que bloqueaban la innovación. El liderazgo dejó de ser una cuestión de jerarquía y se convirtió en un ejercicio de conciencia situacional. En ese punto, los estrategas volvieron a mirar hacia el ejército, donde VUCA había nacido, y redescubrieron una lección olvidada: no basta con tener información, hay que leer el entorno como si fuera un lenguaje. Con el auge de la competencia global y la hiperconectividad, las empresas entraron en una nueva era, la de la guerra silente. No había soldados, pero sí equipos que luchaban cada día por sobrevivir en un mercado impredecible. No había territorios, pero sí espacio mental, la atención, la creatividad, el tiempo. Cada lanzamiento, cada innovación, cada estrategia de marketing era una batalla por mantener la relevancia. Y en esa guerra sin sangre, el estrés, la ansiedad y el agotamiento se convirtieron en el nuevo precio del éxito. El espíritu VUCA había trascendido lo militar y lo económico.
Ahora vivía en las reuniones de equipo, en las pantallas encendidas a medianoche, en la sensación constante de estar corriendo para no quedarse atrás. Habíamos convertido la productividad en una forma de supervivencia. Pero lo más inquietante fue lo siguiente. El modelo VUCA, creado para entender la guerra, ahora describía también la mente humana. Volátil como las emociones, incierta como el futuro, compleja como los pensamientos, ambigua como la percepción. El liderazgo externo comenzaba a parecerse al liderazgo interno. Los estrategas lo entendieron. No se podía liderar a otros sin aprender a liderarse a uno mismo. Por eso, a partir de la década del 2020, el estudio de VUCA comenzó a evolucionar nuevamente. Ya no se trataba de adaptarse al caos, sino de transformarlo desde dentro. Así empezó a gestarse una nueva corriente, VUCA Prime, la versión evolucionada que reemplazaría la reacción por la conciencia. En una conferencia del año 2015, un académico del Army War College pronunció una frase que marcaría el inicio de una nueva era. No podemos eliminar la volatilidad, pero sí podemos ser más visionarios. Esa idea se propagó como fuego entre universidades y consultoras de liderazgo. VUCA Prime no era una negación del caos, era su redefinición consciente. El liderazgo ya no consistía en resistir la incertidumbre, sino en crecer dentro de ella. La pregunta ya no era cómo sobrevivir, sino qué podemos aprender del cambio. El campo de batalla seguía siendo el mismo, solo que ahora la estrategia había cambiado. Entrenar la mente para encontrar claridad donde otros ven confusión. Y esa mentalidad pronto dejaría de ser exclusiva de líderes o soldados. Se convertiría en una filosofía de vida. El mundo había aprendido a sobrevivir al caos, pero ahora debía aprender a trascenderlo. ¿Y si el verdadero poder no estuviera en controlar el cambio, sino en fluir con él? Durante años VUCA fue sinónimo de caos, pero en silencio, entre estrategas, psicólogos y líderes, comenzó a surgir una pregunta diferente. ¿Y si la única forma de vencer al caos fuera evolucionar con él? Así nació VUCA Prime, una versión renovada del modelo original, desarrollada por el Dr. Bob Johansen del Institute for the Future. Su propuesta no era resistir, sino redefinir. Cada una de las fuerzas del caos tenía un antídoto. Volatilidad, visión. Incertidumbre, comprensión. Complejidad, claridad. Ambigüedad, agilidad. No se trataba de controlar el entorno, sino de entrenar la mente para mantener coherencia interna en medio de la incoherencia externa. El cambio, por fin, se convertía en un proceso consciente. Los líderes que aplicaban VUCA Prime aprendieron una lección esencial. La reacción es instintiva, pero la claridad es una decisión. Frente a la volatilidad, cultivaban visión, proyectando propósitos que les daban dirección. Frente a la incertidumbre, desarrollaban comprensión, escuchando más, interpretando más. Frente a la complejidad, buscaban claridad, simplificando, sin perder profundidad. Y frente a la ambigüedad, respondían con agilidad, adaptándose sin perder esencia. De pronto, VUCA Prime ya no era un modelo militar ni empresarial, era una disciplina mental, una manera de vivir con propósito en un mundo impredecible. Porque al final, todos vivimos en entornos VUCA. La economía cambia, las relaciones se transforman, los planes se rompen. Pero el antídoto sigue siendo el mismo. Cuando el entorno sea volátil, recuerda tu visión. Cuando te invada la incertidumbre, busca comprensión antes que control. Cuando todo parezca complejo, encuentra claridad en lo esencial. Y cuando nada tenga sentido, muévete con agilidad. No se trata de eliminar el caos, sino de entrenar la mente para encontrar sentido dentro de él. VUCA Prime no solo es una estrategia, es una práctica de conciencia. El caos no desapareció, solo cambió su lenguaje, y quien aprende a escucharlo puede convertirlo en poder. Pero, ¿cómo se entrena la mente para vivir en modo VUCA Prime? El campo de batalla ya no está en las calles ni en los mercados. Está dentro de cada mente que despierta con ansiedad, saturación y miedo al futuro. El enemigo moderno no tiene rostro. Se llama distracción, sobrecarga, duda. Y la guerra se libra cada día entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. El modelo VUCA describía el mundo exterior, pero VUCA Prime revela algo más profundo:
La mente humana es el reflejo exacto del entorno que la rodea. Si el mundo es volátil, nuestra mente debe sostener visión. Si el mundo es incierto, debemos cultivar comprensión. Si la vida es compleja, necesitamos claridad. Y si las emociones son ambiguas, debemos movernos con agilidad interior. La verdadera disciplina comienza en silencio, dentro de la mente que aprende a observarse. Los antiguos guerreros entrenaban el cuerpo para resistir la batalla. Hoy, el entrenamiento es mental. Practicar VUCA Prime en la vida cotidiana es como fortalecer un músculo invisible. Cada desafío, cada cambio inesperado, es una oportunidad para entrenar. Visión. Recordar qué te mueve cuando todo se desordena. Comprensión. Escuchar antes de reaccionar. Claridad. Distinguir lo esencial de lo urgente. Agilidad. Fluir con el cambio sin perder tu centro. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar con presencia. Porque en un mundo que cambia cada segundo, el verdadero poder no está en controlar el entorno, sino en mantener el control interno. VUCA Prime, en su esencia, no es solo una herramienta de liderazgo. Es una práctica espiritual disfrazada de estrategia. Habla de visión, pero se refiere a propósito. De comprensión, pero habla de empatía. De claridad, pero invoca conciencia. De agilidad, pero enseña desapego. Cuando la mente deja de luchar contra el cambio, empieza a co-crear con él. Y ese es el punto en el que la supervivencia se convierte en evolución, donde el caos deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El campo de batalla sigue ahí, pero el guerrero ha cambiado. Porque la pregunta final no es cómo adaptarnos al mundo VUCA, sino cómo despertar dentro de él. Durante siglos, la humanidad ha intentado controlar el cambio, dominar la naturaleza, predecir el futuro, construir sistemas estables. Pero el cambio nunca fue el problema. El problema fue nuestro miedo a fluir con él. VUCA Prime no vino a eliminar la incertidumbre. Vino a recordarnos que la mente humana puede transformarse tanto como el mundo que la rodea. Cuando hay visión, incluso la tormenta tiene dirección. Cuando hay comprensión, el miedo se convierte en sabiduría. Cuando hay claridad, el ruido se disuelve. Y cuando hay agilidad, la vida se convierte en danza. Esa es la expansión, el momento en que dejamos de sobrevivir y empezamos a despertar. Vivir en modo VUCA Prime no es una técnica, es una práctica diaria. Cada vez que eliges ver más allá del miedo, entrenas visión. Cada vez que escuchas antes de juzgar, practicas comprensión. Cada vez que simplificas lo complejo, fortaleces claridad. Y cada vez que fluyes ante lo inesperado, despiertas agilidad. No importa tu profesión, tu edad o tus circunstancias, el mundo siempre será incierto, pero tu mente puede volverse estable dentro de ese movimiento. Porque quien domina su mente ya no teme al cambio. Al final, comprender VUCA no era entender la guerra, era entendernos a nosotros mismos. El caos exterior siempre fue un reflejo del caos interior, y el antídoto siempre estuvo dentro, la conciencia. El viaje no termina al dominar el mundo VUCA, termina al reconocer que somos parte de él. Porque cuando dejas de resistir el cambio, te conviertes en el cambio. Y cuando aprendes a vivir con visión, comprensión, claridad y agilidad, la expansión deja de ser una meta para convertirse en un estado del ser. El mundo no dejará de ser VUCA, pero tú puedes convertirte en VUCA Prime, porque en un mundo impredecible, el verdadero liderazgo empieza por liderar tu propia mente. El cambio no es el fin del camino, es el inicio del despertar. La expansión, el viaje de regreso al ser. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete si quieres ver más videos como este. Comenta qué te ha parecido este video. Te leo en comentario.